Sean bienvenidos a nuestra sesión semanal y sesión bimensual anatomoclínica del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos. En nombre de nuestro cuerpo de gobierno, de la dirección del hospital, de la coordinación de enseñanza e investigación, de la jefatura de enseñanza y de la jefatura de patología del hospital, les damos la más cordial bienvenida. En esta sesión, nuestra coordinadora general será la doctora Luz María de la Sancha Mondragón, quien es la encargada de la jefatura de patología del hospital, y que le voy a agradecer su presencia y su entusiasmo para haber reiniciado las sesiones anatomoclínicas y anatomopatológicas del hospital como un ejercicio fundamental de la actividad académica de nuestro hospital, que es un gran hospital escuela a nivel nacional e internacional. La doctora Luz María de la Sancha Mondragón, para quien les pido le demos un fuerte aplauso por su participación. Hago el favor de presentar a los profesores invitados a esta sesión anatomoclínica. Muchas gracias, doctora Luz María. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muy amable conocimiento. Bien, pues vamos a ver la sesión. Ahora hemos manejado una innovación en las sesiones. Debería ser anatomopatológica, pero como tenemos muy poquitas autopsias, lo que estamos haciendo es aprovechar los casos quirúrgicos que tenemos en el servicio y que son muy interesantes para hacer una retroalimentación con ustedes. Desde luego, las sesiones tienen fundamentalmente un carácter de llegar a hacer algo, de llevar a ustedes algo de enseñanza en los diferentes problemas que nos encontramos durante el manejo de nuestros pacientes. Y este caso pues no es la excepción. Vamos a aprender mucho porque de esto casi no sabemos. Entonces, bueno, no sé si los demás, pero creo que la mayoría de nosotros no sabemos de estos casos. Entonces vamos a aprovecharlo y vamos a escuchar a los ponentes. Además, quiero decirles que el día de hoy nos acompañan gentes que son adscritos en el hospital y que han puesto mucho empeño en el desarrollo de su trabajo y las cosas las han hecho muy bien. Uno de ellos es el doctor Rubén Darío Barba, que él nos va a presentar la historia clínica, un breve resumen, doctor, por favor, de la historia clínica. Sí, buenos días. Vamos a comenzar con el caso. Tenemos un paciente masculino, ¿sí? Nace en el 63, a la actualidad pues, tendría 54 años. Licenciado en Administración Pública, viene de Xochimilco, es pensionado al gobierno del Distrito Federal. Antecedentes familiares: cáncer de páncreas en abuelo paterno, abuela materna con diabetes, madre y padre con diabetes, y también tiene carga genética para hipertensión e insuficiencia renal crónica en su madre, que inclusive requirió diálisis. Sí, habita en medio urbano, su casa de materiales perdurables, tiene todos los servicios, fue negada convivencia con animales, buenos hábitos higiénicos, es sedentario, ORH positivo, tabaquismo desde el 96, su índice tabáquico es 0.5, consumo de bebidas alcohólicas desde los 22 hasta los 38 años, actualmente inactivo este hábito. Antecedentes patológicos: es alérgico a penicilina, tuvo un shock anafiláctico en el 88, tiene diabetes tipo 2 desde el 88 ya con todas las complicaciones microvasculares, retinopatía diabética, ha sido tratado con fotocoagulación, neuropatía diabética sensitiva desde el 2007, disfunción eréctil neuropática, síndrome diarreico crónico atribuido a neuropatía diabética visceral. Tiene nefropatía diabética desde el 2007 y progresó hasta llegar a insuficiencia renal
crónica con necesidad de diálisis peritoneal desde el 13. Es hipertenso desde el 2007 y por ecocardiograma ya tiene datos de cardiopatía hipertensiva con disfunción diastólica y una hipertrofia concéntrica de cavidades. Dislipidemia en el 2006, siendo mixta por hipercolesterolemia y hipertrigliceridemia. Cirugías por resección de seno anal derecho en el 2008 y la colocación del catéter de diálisis peritoneal en el 2013. Cuando niño tuvo una fractura de mandíbula, no requirió cirugía, pero fue transfundido. Sí, el último tratamiento que se encuentra en el expediente tiene diálisis automatizada, ¿sí? Soluciones a 2.5, 9 horas, tiene cavidad seca diurna y medicamentos a los que es expuesto actualmente es insulina NPH, linagliptina, valsartán, atorvastatina, ezetimibe, omeprazol, cimetaprid, loperamida, sevelamer, calcio efervescente, alopurinol, pregabalina y darbupoietina. El padecimiento actual pues, llegó con 7 meses de evolución por una dermatosis pruriginosa que el siguiente ponente va a exponer a detalle. ¿Sí? Exploración física general, tensión arterial 140-70, frecuencia cardíaca 90, alerta orientado, ruidos cardíacos rítmicos, no soplos, sus campos pulmonares son normales, el abdomen con la presencia del catéter TENCO, no hay datos de irritación peritoneal, su peristalsis presente, no hay edema y tiene buen llenado capilar. Los últimos exámenes de laboratorio encontrados en el expediente tienen hemoglobina de 12, hematócrito 36, leucocitos 10.000, plaquetas 210.000, hemoglobina glicada 6.1, glucosa 96, un 55, creatinina 20.6, colesterol 103, triglicéridos 128, ácido úrico 9.6 y los electrolitos, como ustedes observan, pues dentro de parámetros normales. ¿Sí? Aquí terminamos con la historia clínica general. Si alguien tiene alguna duda o comentario con respecto a este apartado, lo estoy a sus órdenes. Preguntas a la historia clínica. ¿Alguien requiere algún otro dato? Vamos a darle la palabra a la doctora María de los Ángeles Guerrero, residente de dermatología, para que nos explique exclusivamente las lesiones dermatológicas. Por favor, doctora. Ahorita nada más lo clínico, por favor, para que tengan más elementos. Bueno, les presento a un masculino de 54 años que topográficamente la dermatosis está diseminada, bilateral y simétrica, de la cual afecta la región glútea y los miembros inferiores, que está constituida por múltiples pápulas de aspecto queratóxico, milimétricas, eritematoviolaceas de predominio foliculares, las cuales en su periferia tienen un collarete de escama, son muy pruriginosas y tienen 7 meses de evolución. Gracias, doctora. Bien, con esto vamos a pasar a los diagnósticos elaborados por ustedes. Si alguien quiere decirnos qué pensaron. Les recuerdo, bueno, si es un paciente diabético con múltiples patologías pendientes de la evolución crónica de la diabetes, pero en este caso nos vamos a referir prácticamente a las lesiones dermatológicas. ¿Alguien quiere decirnos algún diagnóstico? Entonces vamos a preguntarle al doctor Iñaki Navarro Casillas,
el doctor Iñaki Navarro. Él es representante de cardiólogo, con muchísimo empeño en su trabajo y en hacer las cosas bien. Vamos a pedirle, él es médico cardiólogo, intervencionista, pediatra. Él es el representante de pediatría. Sí, soy el doctor Alberto, te voy a hacer un comentario en lugar del doctor Iñaki. Bueno, en este paciente, aunque no es completamente de mi área, datos importantes es la miocardiopatía hipertensiva que tiene este paciente e insuficiencia renal, lo cual nos puede generar en cualquier momento insuficiencia cardíaca crónica. Y una de las lesiones dermatológicas asociadas o que se pueden presentar de acuerdo a la topografía es la dermatosis por éstasis, que puede ser una de los diagnósticos diferenciales, y pues también el hecho de recibir de manera crónica la repolletina puede generar una reacción secundaria también con lesiones asociadas al síndrome de Sweet, que parece una patología compatible. Muchas gracias, doctor. Bien, el doctor Carlos Roberto Meneses, médico adscrito de ginecobstetricia. No está ningún representante del gineco que nos diera la impresión diagnóstica. La doctora María de los Ángeles Guerrero Durán. Ella es residente de 4º año del servicio de medicina interna. De 3er año. Buenos días. Bueno, cuando leímos el caso nos llamó la atención, aunque no se muestra los exámenes de laboratorio del paciente, pero por las múltiples complicaciones micro y macrovasculares de su diabetes podemos inferir que ha tenido muy mal control a través de los años. Y pues, aunque sí tiene la linaliptina que puede producir rash y reacciones de hipersensibilidad. Charlie. Dile si no tiene el micrófono, porque no. Por el tiempo de evolución, nosotros nos inclinamos más por el abordaje pues, de las dermatosis asociadas a la enfermedad renal crónica y a la diabetes mellitus que tiene el paciente. Entonces, pues existen muchas manifestaciones, ya tanto pues, el propio prurito que puede aparecer en una piel sana, como manifestaciones de pigmentación, ungueales, etc. Pero haciendo una revisión de la literatura, el hecho de que el paciente tenga lesiones puriginosas en extremidades, con un centro que es pues sí, como el paciente tiene lesiones puriginosas en extremidades, que respeta manos y pies, que no afecta cara a nosotros, y aparte que tiene un centro amarillento central, nosotros consideramos como tal vez primera posibilidad diagnóstica que el paciente esté cursando con una dermatosis perforante adquirida, que son pues, un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan por eliminación transepidérmica de muchos componentes de la piel, como lípidos celulares, fibras, elásticas, etc. Entonces, en este caso, pues sugeriríamos que se realizara una biopsia para el gol estándar, que es la confirmación histopatológica, tratamiento sintomático del prurito y sobre todo, y lo más importante, el control de sus enfermedades metabólicas, tanto de la diabetes como de la enfermedad renal crónica. Muchas gracias, doctora. Bien, el doctor Javier González Bello, médico residente de cirugía maxilofacial. ¿No viene nadie de cirugía? Sí, doctora. Por nuestra parte, pues igualmente estudiamos una biopsia también en cuanto a manejo de maxilofacial, pues una sería parte de la biopsia y resultados para manejo en conjunto con el medicamento de dermatología, como los demás pacientes tenemos junto con ustedes. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien quiere dar alguna sugerencia diagnóstica? Bueno, entonces vamos a pasar a la interpretación de la biopsia, que vamos a pedir al doctor Guillermo Ramos,
patólogo, joven patólogo del servicio, de las últimas adquisiciones, digamos, también una gente muy entusiasta y que está trabajando con nosotros. Él es egresado de este hospital y ahora está quitando la enseñanza en el servicio. Gracias, doctora. Bueno, yo soy Guillermo Ramos Rodríguez, médico adscrito de patología del turno vespertino. Antes de iniciar con la interpretación de la biopsia, quería darles una brevísima introducción de lo que es la anatomía patológica. Sé que hay muchos internos nuevos y estudiantes, entonces aquí estamos nosotros. El servicio de anatomía patológica quirúrgica se encuentra en el anexo 1, es ahí donde deben de ir a dejar los trans, no en el sótano como ya ha pasado antes. Aquí comienza la aventura de la patología con una biopsia recibida en formol como debe de ser, y lo que nosotros esperamos de ustedes es que sea una solicitud debidamente llenada con los datos clínicos. No hay nada mejor para nosotros que una solicitud bien requisitada. Aquí comienza, esta es la residente Sheila, R1, y está haciendo lo que un patólogo quirúrgico. Aquí está comenzando el trabajo de la pieza quirúrgica, ya debidamente fijada con formol. Como ven, aquí está trabajando con cortes y los está metiendo en pequeñas cápsulas blancas que van a hacer el trabajo de los histotecnólogos. Aquí se llena este procesador con las cápsulas, después salen para ser trabajadas en el incluidor. Esta es Erika, nuestra histotecnóloga de la tarde, es muy talentosa ella, y vean cómo llena el tejido que ya fue trabajado por la residente y se deja en un pequeño pocito con parafina, así como las que se encuentran en las velas, pues aquí lo deja. Después va a ser cortada con este microtomo. Yo siempre hago la analogía de que es como una cortadora de jamón, solamente que hace cortes de muy pequeño longitud, de micras. Aquí se ve el corte que ya hizo. Después, en el baño de flotación, pone en el portaobjetos la biopsia ya cortada, y después se tiene que procesar en el teñidor. Y todo este proceso fue para obtener estas dos laminillas, estos dos pequeños fragmentos de vidrio, donde aquí se ve el tejido ya teñido con H&E. Entonces, esta es la descripción macroscópica de nuestro tejido. Es referido como piel de muslo derecho, etiquetado como quirúrgico 295-16. Se recibe uso de piel que mide 2 por 0.8 por 0.6 de superficie epidérmica color café claro, con una lesión nodular central que mide 0.4 centímetros. Al corte de café claro se incluye totalmente para su estudio en una cápsula, que son los pequeños fragmentos rectangulares de plástico blanco que les enseñé. Entonces, este es lo que reconocemos al corte histológico a un 4 teñida con H&E. Esto significa hematoxilina y eosina, es la tinción por excelencia, la clásica que utilizamos en patología. Y como siempre nos han enseñado, para reconocer lo patológico es mejor darle un vistazo a lo normal. Aquí ustedes pueden observar, ustedes no tienen mucha experiencia con los cortes histológicos, pero claro que sí pueden reconocer algunos cambios aquí de una piel patológica versus una piel normal. Ahora vamos a reconocer cada uno de estos cambios. Lo primero, la epidermis, que es este epitelio estratificado, escamoso y queratinizante. Como ven, tiene irregularidades. Estos crecimientos se llama acantosis y se le llama acantosis irregular. Después observamos un epitelio escamoso engrosado. Esto se llama hiperkeratosis. Cuando la hiperkeratosis tiene núcleos se llama parakeratosis. Cuando no tiene núcleos se llama ortokeratosis. Esto que ven aquí, este agrandamiento vulvar, es un folículo piloso, o lo que era. Aquí llama la atención esta colección de células que a este zoom no podemos reconocer cuál es. También aquí, si observan, es una tinción bastante basófila, es decir, morada. Aquí tenemos glándulas sebáceas, otro folículo sebáceo,
glándulas secrenas. Todo lo que ve más rosado es la dermis. Al acercarnos un poquito más al folículo piloso, ya podemos reconocer que está dañado en la parte de su vaina radicular, caracterizado por un infiltrado inflamatorio de predominio neutrofílico o polimorfo. Aquí este huequito donde ven ustedes es donde se supone que debería de estar el pelo, pero por proceso solamente se reconoce este pequeño huequito. En la dermis adyacente se reconoce un infiltrado inflamatorio perivascular y focalmente intersticial, delimitado por linfocitos y algunos polimorfonucleares. Entonces nos estamos dando cuenta que la acción realmente se reconoce en el folículo piloso, no en los vasos sanguíneos. Si nos acercamos un poquito más, llama la atención que además del infiltrado inflamatorio agudo que está representado por polimorfonucleares, este es el revestimiento de la vaina radicular. Reconocemos que se ha perdido su integridad, ya que observamos estos fascículos de colágeno quizá atravesando el epitelio. Esto es un hallazgo completamente patológico. ¿Pero qué son estas fibras? Además del HIA se pueden hacer varias tensiones especiales. Una de ellas es la tensión de Reyes-Mota, que es específica para fibras elásticas. A recordar, la dermis está formada por tres componentes principales, que es el colágeno, las fibras elásticas y la matriz extracelular. Esta tensión, como ven, ya no vemos rosa y morado, más bien vemos un poquito de rosa, quizá azul y fascículos rosados. Los fascículos rosados más finitos son las fibras elásticas, que justamente es la tensión de Reyes-Mota la que pinta. El doctor Alfonso Reyes-Mota fue un anatomopatólogo mexicano del Hospital Juárez y bueno, él fue el creador de esta tensión, que es sumamente útil para nosotros. A un acercamiento al folículo piloso que nos había llamado la atención, observen cómo se reconocen estos filamentos, estos pequeños fascículos de fibras elásticas atravesando el epitelio folicular. Este es un hallazgo completamente patológico, recordemos eso. A un acercamiento, observen una vez más cómo están atravesando. Además de las fibras elásticas, se realizó tensión de Mason, la cual tiene fibras de colágeno maduro, que ustedes la ven con una tinción azulosa. Lo demás que tiene una tinción rojiza es el epitelio tanto de la piel como el epitelio folicular. Y observen que también hay pérdida de integridad focal y se están atravesando estas fibras de colágeno hacia el folículo piloso. Además, reconocemos una vez más el infiltrado inflamatorio por polimorfonucleares. Entonces, como resumen, los hallazgos histopatológicos que encontramos en esta laminilla, reconocemos hiperortoqueratosis laminar y paraqueratosis, tapones de queratina en aperturas foliculares, una acantosis irregular, una destrucción focal de la vaina radicular por fibras elásticas y de colágeno, y la presencia de microabscesos, que son las colecciones de neutrófilos que encontramos en el folículo. Todo esto nos hace un diagnóstico de una foliculitis perforante. Pero ¿cómo llegamos a este diagnóstico? Rápidamente, el estudio de la dermatopatología es extensísima y también muy fascinante. Estos son unos cuantos libros de los cuales solamente habla de dermatopatología. Hay muchísimos más. El estudio de la dermatitis inflamatoria se realiza mediante análisis de patrones inflamatorios. Desde nuestro R1 nos enseñan que la dermatopatología inflamatoria se debe de reconocer primero si es un patrón inflamatorio. ¿Qué patrón es? La composición del infiltrado inflamatorio. Y como sabe la doctora Guevara, una correlación anatómico-clínica es importantísima en la dermatopatología. ¿Quién fue el creador de estos patrones inflamatorios? O más bien el que los describió primeramente, el doctor Bernard Ackerman, que fue un dermatopatólogo muy prominente estadounidense. Antes de él no existía al menos un buen estudio adecuado de las dermatosis inflamatorias. Este es el libro clásico que en 1970 él publica, donde bueno, él describe los patrones inflamatorios
principales, y estos son, ha sufrido una serie de transformaciones la clasificación, pero básicamente es esto. Los dermatopatólogos debemos de reconocer al menos estos 10 patrones mayores de inflamación, las cuales, bueno, es perivascular y superficial. Los esquemas son muy representativos. Perivascular superficial profunda, dermatitis difusa, dermatitis nodular, las fibrosantes, las alopecias, las paniculitis que afectan el tejido subcutáneo, las vasculitis, que es la afección principalmente de vasos sanguíneos en su pared, las vesiculares, tanto intraepidérmicas como subepidérmicas. Aquí el esquemita nos reconoce, ¿verdad?, el espacio que representa la vesícula. Y ahora, el que nos atañe ahora es una foliculitis y perifoliculitis. Aquí se reconoce en el esquema un folículo piloso con su glándula sebácea, y si se puede reconocer aquí estos puntitos alrededor, son las células inflamatorias, las cuales aquí están tanto respetando el folículo como la destrucción del mismo. Entonces, esto es a grandes rasgos. Estos son los algoritmos que Ackermann describió. Aquí al lado tenemos todos los diagnósticos en cuanto a foliculitis y perifoliculitis. No son todos, pero son los más representativos. Entonces, a grandes rasgos, se necesita un trabajo muy analítico y de mucha lectura para reconocerlo, no es tan fácil. Pero bueno, la foliculitis, primero debemos de reconocer qué tipo de infiltrado inflamatorio es. Es supurativo, recuerden, predominio de polimorfonucleares. Es superficial, no es profundo, porque reconocemos el daño a la altura del infundíbulo. Después, no hay datos de infección. El infiltrado está dado por neutrófilos. No hay comedones y se reconoce alteraciones de las fibras elásticas. Todo este algoritmo nos lleva al diagnóstico de una dermatosis perforante. ¿Sí? Bueno, no voy a platicar de todas las dermatosis perforantes, pero bueno, a decir son estas 4 principales, las cuales por los detalles que encontramos en la biopsia, bueno, nos decantamos por una foliculitis perforante. Y ese sería todo. Solamente reconocer que las fotos tomadas y el diagnóstico hecho fue por mi maestro, el doctor Fernando de la Torre, que no sé si está aquí, pero muchas gracias a él. Y sería todo por nuestra parte. ¿Preguntas a patología? Me cae uno de peso, ¿verdad? ¿Nadie tiene dudas? Bueno, vamos a darle la palabra a la doctora residente de dermatología, la doctora Beatriz Angélica. ¿Sí? ¿Eres Beatriz Angélica? A la doctora Beatriz Angélica, que nos va a complementar su comentario que yo interrumpí cuando pedí nada más la historia clínica. Bueno, hablando ya un poquito de las dermatosis perforantes, estos son trastornos cutáneos, los cuales son adquiridos, que están caracterizados, como nos dijo el doctor, por una eliminación transepidérmica de componentes de la dermis. Principalmente tenemos estas 4. ¿Te llevaste, señora? En donde encontramos a la foliculitis perforante, que es la del caso de nuestro paciente. Las enfermedades perforantes han sido asociadas con muchas enfermedades, dentro de ellas las más importantes está la diabetes mellitus, pero también se ha mencionado la hepatitis C, el VIH, la dermatitis atópica, el cáncer y otros trastornos endocrinológicos. Esta enfermedad fue descrita en 1968 por Mary Hannicosi. Es una enfermedad rara. Está caracterizada por estas pápulas queratóxicas que en el paciente se veía que eran exactamente porque atravesaba el pelito y por eso se le llamaban foliculares. Eso debido a una alteración de la pared del infundíbulo folicular y generalmente aparecen pacientes entre 20 y 40 años. No se sabe la etiología, sin embargo existen varias teorías, dentro de ellas que son microtraumatismos por el prurito y secundario rascado, la microangiopatía relacionada con la diabetes mellitus, así como cambios epidérmicos y dérmicos relacionados con las alteraciones metabólicas. Esto da una expulsión de sustancias que no son eliminadas con la diálisis. En cuanto al cuadro clínico dermatológico, topográficamente es más frecuente que afecta a las extremidades inferiores hasta en un 72%, sin embargo puede afectar el resto del cuerpo.
el tronco con un 59, extremidades superiores con un 40 y la cabeza es menos frecuente. Morfológicamente vamos a ver estas pápulas de aspecto queratóxico, o sea que tienen una escamita en la superficie que son milimétricas y son eritematoviolaceas. La sintomatología que las acompaña característicamente pues es el prurito. El tratamiento, como son enfermedades raras, no hay un tratamiento específico que esté completamente descrito, pero sin embargo los reportes de caso mencionan los esteroides tópicos, los esteroides intralesionales, los queratolíticos, los antihistamínicos, retinoides tópicos, la isotretinoína y la cloterapia, todos con diferentes resultados. Al paciente se le dio tratamiento con ácido retinoico y fluocinolona, ambas mezcladas cada 12 horas, así como urea al 20%, y el paciente tuvo una buena respuesta. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a darle la palabra a la doctora Guevara, que es la jefe de dermatología, para que nos complemente la información de este raro tipo de dermatosis. Buenos días a todos. Lo que les voy a comentar es todo el aspecto tan amplio de enfermedades dermatológicas que se pueden encontrar en los pacientes diabéticos. Y dicho sea de paso, les quiero decir que nosotros hicimos un estudio en pacientes diabéticos tanto en consulta externa como en hospitalizados. Y en ese estudio todos los pacientes tenían alguna enfermedad cutánea relacionada con la enfermedad. Y les puedo decir que en muchos casos, hasta en el 30% de los casos, se puede hacer el diagnóstico de diabetes o de algún trastorno endocrinológico a través de los hallazgos cutáneos. Por eso es muy importante aprenderlos y reconocerlos en el entendido de que es la enfermedad crónico-degenerativa más importante que existe actualmente en nuestro país. Bueno, a modo de introducción tenemos que la diabetes es un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por aumento de la concentración de glucosa en el suero y que conduce a alteraciones del metabolismo de los carbohidratos y lípidos con consecuencias sistémicas. Se clasifica básicamente en diabetes mellitus tipo 1 insulinodependiente, la tipo 2 en pacientes que tienen un hiperinsulinismo y resistencia a la insulina, la diabetes gestacional y otros tipos relacionados con síndromes endocrinológicos. Según la Organización Mundial de la Salud, existen 347 millones de personas afectadas. En México, según la última encuesta nacional de salud en el 2012, hay 6.4 millones de pacientes que padecen la enfermedad. El 90% corresponden a los pacientes tipo 2, el 9% a los tipo 1 y el otro 1% corresponden a los otros tipos de diabetes ya comentadas. Del 50 al 84% según los diferentes estudios sobre las enfermedades cutáneas en pacientes diabéticos, dicen que los pacientes tienen este porcentaje de alguna enfermedad cutánea relacionada directamente con el trastorno metabólico que presentan. Y hasta un 20%, o como yo les comentaba, hasta un 40% en algunas series, el diagnóstico se sospecha de diabetes mellitus a través de una lesión cutánea. Y es importante reconocer las lesiones cutáneas por la elevada morbimortalidad que pueden presentar los pacientes con diabetes. Las alteraciones que se presenten en la piel de los pacientes diabéticos generalmente están relacionadas con la microangiopatía, la macroangiopatía, la neuropatía y las alteraciones inmunológicas que conduce el estado hiperglucémico. Y finalmente lo podemos simplificar básicamente en que hay una alteración precisa de la perfusión de la nutrición cutánea y esto nos va a dar principalmente una, primero que nada, una resequedad cutánea o ojerosis importante, la cual va a conducir al paciente que tenga mucho prurito. Además de que la retención de los metabolitos no eliminados a través del riñón como la urea y la creatinina hacen que el paciente tenga prurito. Entonces las dos cosas se van relacionando, el paciente tiene mucho prurito y se empieza a rascar. Y esto junto con las alteraciones neurológicas y las alteraciones de la sensibilidad nos van a dar pues las complicaciones que vamos a ver más adelante. En cuanto a la microangiopatía, lo que podemos decir es que básicamente la glucosa, como no tiene de irse a pegar, se pega a la membrana basal de todos los del endotelio y eso va a condicionar un engrosamiento de este y una destrucción, inflamación del endotelio con la liberación de una gran cantidad de citocinas que no es el motivo de esta plática,
y este edema endotelial pues nos va a conducir a la destrucción de capilares. Esto aumenta la mala perfusión de los tejidos y que favorezca otras enfermedades. En cuanto a la macroangiopatía, pues también este trastorno no solamente va a causar obstrucción por la propia inflamación, sino que además va a haber depósito de lípidos y de colesterol haciendo las placas de ateroma, y esto conduce a que haya una disminución de la luz vascular. Finalmente se puede obstruir y puede causar infartos en cualquier tipo, en cualquier zona. En la piel específicamente puede causar úlceras por isquemia importante, que sería una de las complicaciones crónicas de la enfermedad. En cuanto a la neuropatía, lo que vemos es que esta glucosa también se va a pegar a las células de Schwann, y entonces esto va a causar alteraciones en la neuroconducción, y si el nervio motor es el afectado, entonces va a haber en algunos pacientes va a haber una contractura muscular, en otros sobre todo de los músculos flexores, y esto en el pie va a causar una malposición. La malposición, aunado a la mala perfusión, nos va a conducir a mal apoyo, la formación de callos, formación de zonas isquémicas, y esto hace que se hagan heridas por donde va a favorecerse la entrada de microorganismos y las alteraciones que conllevan a lo que tenemos todos, que es el pie diabético. Y en cuanto a las alteraciones inmunológicas, pues existen muchas. Una vez que se inflama el endotelio, se liberan una gran cantidad de citocinas, factor de necrosis tumoral, interleucina 17, interleucina 1, 10, etcétera, que van a conducir una alteración en la quimiotaxis, y entonces va a haber inflamación, pero no va a haber un buen mecanismo de defensa de las zonas afectadas, y pues los pacientes tienen mayor susceptibilidad a infecciones. Entonces, las enfermedades que se presentan en la piel en los pacientes diabéticos se van a clasificar básicamente en tres grupos: en enfermedades que están asociadas directamente con el trastorno metabólico, las infecciones como consecuencia de las alteraciones que ya comenté, y las reacciones que se presentan por el tratamiento. Dentro de las enfermedades fuertemente asociadas y que nos hacen sospechar, aunque el paciente no haya consultado porque tuviera los síntomas clásicos de una diabetes, estas enfermedades nos hacen sospechar directamente que el paciente tiene una enfermedad endocrinológica, específicamente diabética. Y estas son la necrobiosis lipoídica, la dermopatía diabética, la enfermedad ampollosa del diabético, la acantosis nigricans, los jantomas, el escleroderma y la jantoderma. La necrobiosis lipoídica es muy poco frecuente y se caracteriza por estas placas que son lisas, brillantes, con telangiectasias y presentan atrofia. Si bien es muy rara, casi todos los pacientes que tienen esta enfermedad tienen directamente relacionada una alteración metabólica con hiperglucemia. Tenemos en segundo lugar, en la necrobiosis lipoídica puede estar estas placas nada más o tener úlceras, y estas úlceras y esta necrobiosis lipoídica es directamente relacionada con la microangiopatía diabética y con las alteraciones en la sensación que presentan los pacientes en la neuropatía. Luego tenemos la dermopatía diabética. La dermopatía diabética está relacionada íntimamente con la microangiopatía, y cuando nosotros encontramos en los pacientes esta dermatosis diseminada bilateral y simétrica que está constituida por estas placas circulares de entre 1 y 2 centímetros que afectan principalmente la zona pretibial, hiperpigmentadas con ligera atrofia, nosotros tenemos que pensar que ese paciente también ya debe de tener algún daño renal o debe de tener algún daño en la retina. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un paciente diabético y vemos estas lesiones en las extremidades, tenemos que mandar a este paciente a interconsulta con estos otros servicios o investigar cómo está la función renal de este paciente, porque hay una correlación muy estrecha entre esta microangiopatía manifestada en la piel como la dermopatía diabética con la retinopatía y con la nefropatía. Luego tenemos la enfermedad ampollosa, que esta se debe a que la glucosilación de la membrana basal del epitelio de la piel hace que esta sea más frágil y en sitios de roce se formen grandes ampollas, que estas característicamente son ampollas que están translúcidas y que no tienen un halo inflamatorio alrededor. De los diagnósticos diferenciales con los que se puede hacer pues son las celulitis ampollosas, sobre todo.
Y la característica clínica esta que les estoy comentando de que no haya inflamación sino simplemente la formación de la ampolla está relacionada íntimamente con el descontrol metabólico. Una vez que el paciente entra en control metabólico, estas ampollas desaparecen sin requerir de otro tratamiento. La acantosis nigricans está relacionada con el hiperinsulinismo. La insulina que está circulando y que no tiene los receptores en donde pegarse, va y se pega a un receptor de crecimiento epidérmico que estructuralmente la insulina se puede pegar allí porque es muy parecido a este factor de crecimiento, y entonces nos da clínicamente estas placas aterciopeladas, hiperpigmentadas, sobre todo en los pliegues, y que puede ser una de las primeras manifestaciones del síndrome de resistencia a la insulina. Aunado a la acantosis nigricans también hay crecimiento de pequeños fragmentos de piel que se manifiestan como estas neoformaciones pediculadas blandas que se conocen como fibromas blandos y que son marcadores directos de la enfermedad. Otro de las alteraciones metabólicas que tenemos en los pacientes con diabetes es la hipertrigliceridemia y la hipercolesterolemia, que en la piel se pueden manifestar con depósitos de estos materiales y nos van a dar clínicamente estas neoformaciones o infiltraciones pequeñas o grandes, dando los jantomas eruptivos y los jantomas tuberosos, que están relacionados directamente con las concentraciones de lípidos en sangre, y estos marcadores cutáneos nos obligan a pedir el perfil de lípidos en los pacientes. Aquí tenemos el depósito en los párpados que se conoce como jantelasma. Luego tenemos el escleredema, que es toda esta colágena que está glucosilada, hace que la piel se torne más firme y que no se pueda pegar, y entonces los pacientes casi siempre está relacionado con este estímulo postinfeccioso de enfermedades estreptocóxicas, que en pacientes diabéticos hacen que se favorezca más la glucosilación de la colágena y van a hacer que el paciente tenga esta piel dura, sobre todo en la porción superior del tronco. Por los trastornos alimenticios y de la absorción en estos pacientes, tienden a tener una coloración amarillenta, sobre todo en las palmas de las manos, que se conoce como jantodermia. Después tenemos enfermedades que están muy relacionadas con la diabetes, pero que no son exclusivas de los pacientes diabéticos. Las previas son exclusivas de pacientes diabéticos y que cuando las encontramos, pues sospechamos, si el paciente no conoce su diagnóstico de diabetes, lo podemos sospechar y hacer el diagnóstico y los estudios para confirmar el diagnóstico. El granuloma anular diseminado, el vitiligo, el líquen plano, la púrpura pigmentada y la enfermedad perforante son de las otras enfermedades de la piel asociadas a la diabetes mellitus. El granuloma lunar se debe también a la glucosilación de la glucógena, y como ustedes pueden ver en la fotografía histológica, ven como la colágena está totalmente desorganizada, fragmentada, engrosada, y que alrededor de esta se forma un infiltrador inflamatorio, principalmente de linfocitos y de histocitos, que si esta reacción inflamatoria estuviera muy cercana a los folículos, como lo comentamos en la enfermedad perforante, puede ocasionar una perforación de la piel y dar parte de una de estas enfermedades que ya comentó la doctora Hidalgo. El vitiligo está ampliamente relacionado en pacientes con diabetes y trastornos tiroideos, así que cuando vemos vitiligo estamos obligados a hacer el estudio de escrutinio tanto de enfermedad tiroidea como de diabetes en los pacientes, al igual que la alopecia areata. El líquen plano, que sería uno de los diagnósticos diferenciales que se pudieron haber comentado en este paciente, que es muy frecuente en los diabéticos. Vean cómo clínicamente se parecen un poco las lesiones con estas pápulas, aunque no hay esta queratosis y este eritema tan importante como había alrededor de los folículos en las fotografías que presentamos. Esto puede afectar no solamente la piel, sino también las mucosas. La púrpura pigmentada, que se debe a una fragilidad capilar aumentada, en donde por extravasación de los eritrocitos se van haciendo tatuajes de hemosiderina y que van en forma ascendente en los pacientes que tienen enfermedad microangiopática del diabético en forma importante. La enfermedad perforante, de la que ya se comentó, y por supuesto las infecciones bacterianas, que por obviedades de tiempo nada más las voy a mencionar, les voy a pasar unas fotos clínicas. Son muchos los agentes involucrados en las enfermedades infecciosas, que son las que causan mayor mortalidad en los pacientes diabéticos. Tenemos el impético, la foliculitis,
controversial que se pudo haber comentado dentro de este caso clínico, con un paciente mal controlado, con alteraciones inmunológicas importantes, la furunculosis, el ectima, la gangrena, el eritrasma, y finalmente la mucormicosis, que es en pacientes cetoacidósicos, las alteraciones por el tratamiento. Sobre todo quisiera yo comentar las reacciones de fotosensibilidad secundarias al uso de sulfonilureas y de la mala aplicación de la insulina. Si no se le indica bien al paciente cómo aplicarse la insulina, podemos tener lipoatrofia o lipohipertrofia. Entonces, en general nosotros, además de hacer un buen diagnóstico y tratar de integrar un equipo multidisciplinario para el tratamiento del paciente con diabetes, generalmente nosotros damos medidas de prevención que son el aseo de la piel con jabón suave, lubricación de la piel extremadamente seca, que se examinen los pacientes las extremidades inferiores de forma importante, evitar los traumatismos, hacer el ejercicio moderado, el recorte de las uñas rectas, ya que cualquier herida en la superficie de la piel puede ser vía de entrada de microorganismos que pueden causar una morbilidad importante en el paciente, inclusive la muerte. La protección solar, sobre todo si los pacientes están bajo tratamiento con sulfonilureas, y algo muy importante es que les indicamos a los pacientes que no midan la temperatura de la regadera con el pie, porque por las alteraciones de sensibilidad pueden causarse quemaduras graves. En conclusión, las enfermedades cutáneas que se presentan en el paciente diabético son importantes porque pueden ser la primera manifestación de la enfermedad. El manejo, como todos sabemos, de los pacientes diabéticos es multidisciplinario. Se debe de hacer un diagnóstico certero, porque no es lo mismo tratar una foliculitis por estafilococo que tratar una enfermedad perforante, que tratar un nickel-plano, que serían los diagnósticos diferenciales que ya comentamos, del caso índice que se presentó el día de hoy. El tratamiento específico es muy importante. Si no se da el tratamiento específico, se puede complicar el paciente y acabar hospitalizado. Es muy importante también observar las interacciones medicamentosas. A veces es muy fácil darles tratamiento a los pacientes, sobre todo con antibióticos, y por ejemplo la combinación de sulfas con las sulfonilureas pueden hacer que disminuya la actividad de hipoglucemiante y por lo tanto el paciente está descontrolado. Y el control metabólico, que es básico para el tratamiento de estos pacientes. Y bueno, pues por su atención, muchísimas gracias. Un excelente comentario. ¿Alguna pregunta del público hacia la doctora o alguno de los ponentes? Ya no. ¿No tienen dudas? Espero les haya gustado el caso. Creo que ha sido de enseñanza cuál era el objetivo, porque digamos que el 90% de los asistentes son residentes y son alumnos. Muchas gracias a los adscritos que nos han acompañado este día, que aquí están siendo solidarios con nosotros. Muchas gracias a los ponentes, todos se lucieron, al doctor Barba, que tenía un expediente, una Biblia, y logró concretar todo lo que es la diabetes para no perdernos dentro del contexto de esta enfermedad. Muchas gracias a todos y espero seguir con alguna otra sesión. No se vayan, por favor. Nada más les pido que se esperen un segundo para agradecerle a nuestros profesores que participaron, a la doctora Esther Guadalupe Guevara San Ginés, por favor. A la doctora Beatriz Angélica Hidalgo Barbosa. Al doctor Rubén Barba Navarro. Al doctor Guillermo Ramos Rodríguez. Y a nuestra coordinadora de las sesiones anatomoclínicas y anatomopatológicas, la doctora Luz María de la Sancha Mondragón, por su excelente les queremos recordar
que ya nuestras sesiones generales son videograbadas y se suben a la plataforma Clipes en la biblioteca, en galerías, ahí las pueden volver a consultar si hay algún dato que haya sido de su interés, o para que lo comenten con sus compañeros que no pudieron asistir por cuestiones de trabajo, que nuestras sesiones las pueden ver en este programa Clipes, en nuestro portal del hospital, y que además pueden hacer algún comentario que a su vez, si es del interés de ustedes, el profesor o el coordinador puede hacer la respuesta a su duda o a su pregunta. Todo esto para enriquecer la enseñanza académica de nuestro hospital, que tiene una gran responsabilidad académica con todos los médicos de pregrado y de posgrado que participan en la actualidad médica diariamente. A nombre de la dirección del hospital, de la Coordinación de Enseñanza e Investigación y de la Jefatura de Enseñanza, les agradecemos su presencia y los invitamos a que nos acompañen el próximo jueves a las 8 de la mañana en este auditorio a nuestra sesión semanal del hospital. Muchas gracias, muy buen día.